Somos tu voz. Así sin anestesia presentamos a nuestra próxima invitada. Decíamos, además, se convierte en una colaboradora de lujo de este espacio. Ya ha estado antes con nosotros y es María Ángel Paulini, licenciada en Química, máster en Ciencia de los Alimentos, Growth Hacker y coach organizacional. María Ángel, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, mi querida Vanessa, qué gusto escucharles y me encantó eso de sin anestesia porque el tema que vamos a abordar hoy, la verdad es que nos llega sin anestesia. Ay, caramba, María Ángel, y es que tú sabes que es una práctica muy recurrente en Venezuela. Tú incluso cuando todavía estabas aquí lo veías, que esas botellitas de plástico que están disponibles en los mercados en distintas bebidas, se reusan en casa. De un tiempo para acá se han convertido en el termo de muchas personas que terminan reutilizándolas para llevar el agua, para llevar el café, llevar los jugos. Pero bueno, siempre ha habido estudios en cuanto al riesgo que pudiese representar el tema del plástico y los microplásticos a la salud humana. Hay uno muy reciente de una organización no gubernamental francesa, pero ¿cuán conveniente o no y cuál es el riesgo de reutilizar esas famosas botellitas de plástico? Mira, Vanessa, esto es un tema que como está tan en la palestra, por usar un término muy coloquial, nos lleva muchísimas reflexiones. Yo misma en algún momento he utilizado las botellas plásticas por aquello de reutilizar y darle un segundo uso a estas botellas plásticas de un solo consumo, en las que nosotros adquirimos estas bebidas que acabas de comentar. Pero el asunto es que en la medida en la que nosotros sigamos alimentando ese círculo de consumir y volver a usar las botellas plásticas, estamos alimentando otro circuito que puede ser incluso aún más peligroso, porque como bien lo acabas de comentar, nombraste un término que ha estado en nuestras conversaciones muy recientes y ahora hay que añadirle a un primo hermano llamado nanoplásticos. Hablaste de los microplásticos, pero hoy en día ya estamos hablando de partículas tan pequeñas que entran en la categoría de las nanopartículas. Y es que cada vez que nosotros utilizamos plásticos y volvemos a utilizar estos plásticos y en algún momento dejamos de usarlos, esas botellas plásticas entran en este circuito muy poco cuidado del desecho, que se convierte en un tóxico que termina en los afluentes acuáticos y que se devuelve a través de alimentos y otros productos a nuestro propio organismo. Esto es algo que está muy reciente y tengo que decirle al público que nos escucha en este momento que no hay una única solución para resolverlo. Aquí el llamado es a empezar a hacer un cambio en el paradigma. Yo lo llamo hackeo del sistema, que es ahora un mantra que utilizo en muchos de mis espacios de conversación, porque es llevarnos a ese momento de decir, ¿lo estoy haciendo bien o esto que yo he estado haciendo hasta este momento necesita un ajuste? Y esa yo creo que es una de las reflexiones a las que necesitamos llevar a nuestros escuchas el día de hoy. De hecho, decía la organización no gubernamental francesa, obviamente yo no voy a decir el nombre en francés, porque lo menos que hablo es francés, pero esa organización se llama Actuar por el Medio Ambiente. Entonces ellos decían que ese número o esa presencia de nanoplásticos allí en las botellas aumentaba conforme uno abre y cierra más esa botella, y que el problema no era solo la botella en sí misma, sino también esa tapita. Y me voy incluso más atrás, porque antes de este estudio hubo otro que decía que el agua embotellada, el agua mineral en botellas de plástico, tenía 100 veces más nanopartículas de plástico de las que se pensaba. Pero a propósito de lo que tú dices, obviamente el consumidor cae en pánico y dice, bueno, no compro más agua embotellada, no compro más bebidas en botellas de plástico. Como consumidores conscientes y partiendo de esa premisa que tú hoy por hoy, predicas y practicas de hackear el sistema, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Fíjate, Vanessa, mi primera recomendación es, frente al anaquel, preguntarse si es necesario llevar esa botella a casa. Si es la única alternativa que yo tengo, por ejemplo, para llevar esta bebida que es tan importante para nosotros y transportarla de un lugar a otro. Si la respuesta es sí, porque a lo mejor indudablemente estoy fuera de casa, dejé mi botella reutilizable, quizás de otros materiales como aluminio, acero, vidrio, etcétera,
o a lo mejor hasta un plástico libre de los precursores de estos nanoplásticos. Bueno, me llevo esta botella a casa y ¿qué es lo que yo necesito hacer? En primer lugar, cuando esa botella entra a mi círculo de dominio, es decir, donde donde yo tengo control sobre esta botella, bueno, lo que primero hay que hacer es, pues, utilizarla una única vez, lavarla, ¿sí? Porque es importantísimo lavarla después del uso por aquello del contacto con la saliva, y luego quizás destinarla a otro uso que no sea el consumo de agua. Si bien es cierto, va a haber una degradación de este plástico, esa degradación va a ser mucho menor si nosotros tenemos esa botella transportándola, llevando sol, incluso con poco lavado, porque no siempre tenemos a la disposición después de un primer refill hacer este lavado, porque me la llevé a la oficina o porque la tengo en la calle. Entonces es importante allí destinar esa botella para otros usos que no sea el consumo de agua. Como bien acabas de decir, el agua embotellada, sí hay algunos estudios que incluso certifican que tiene más nanoplásticos que el agua que viene por la cañería. Esto obviamente no se ha estudiado en nuestros países latinoamericanos, cuyas concentraciones de otros elementos que pueden ser incluso más dañinos en el agua corriente o en el agua no potable están presentes. Pero ya en países como en algunos países de Europa, incluso en Estados Unidos, ya se ha evaluado que el agua embotellada, por los mismos procesos que se utilizan, contiene más nanoplásticos. Entonces siento que en algún momento nuestro espacio de conciencia y de hackeo del sistema nos va a llevar a explorar otras maneras de consumir agua. Por ejemplo, utilizar filtros caseros de ósmosis inversa, volver incluso en algunos casos al hervir el agua, porque hay un estudio bastante reciente que por supuesto necesita otras revisiones, pero que ha encontrado que al hervir el agua, o un agua de buena calidad, que además pasamos por el proceso de hervor, encapsula los nanoplásticos. Estos nanoplásticos caen al fondo de estos recipientes de agua, y si nosotros logramos que esta agua se tamice, es decir, que los sólidos se decanten al fondo del frasco, nosotros vamos a consumir una menor cantidad de nanoplásticos. Sé que para quienes nos escuchan dirán, Dios mío, más trabajo, como que si yo no tengo mucho más que hacer. Pero es que justamente el hackeo del sistema pasa por cambiar los ritmos, cambiar algunos de los hábitos que están muy arraigados, pero que muchos de ellos están viciados y que nos sumergen en esta vorágine de procesos que pueden ser aún más contaminantes. Y nosotros somos en parte responsables por esta contaminación, y si nosotros no hacemos un cambio en nuestro comportamiento, vamos a seguir contribuyendo a que haya más nanoplásticos en el sistema, y esos nanoplásticos están volviendo a nuestro organismo con los efectos colaterales que contienen estos nanoplásticos, que ya están también bien conocidos, como por ejemplo la aparición de algunas enfermedades, producto de los disruptores endocrinos, incluso algunos cánceres ya están asociados al consumo de nanoplásticos. Entonces es algo que quizás en este momento necesita más estudios, sí, pero que ya nos ha dado un aviso, y como científica tengo que reconocerlo, los científicos podemos pasar unos 10 o 15 años avisando de todas las maneras posibles lo que está sucediendo, y solo cuando ya el daño está muy encapsulado o muy encarnado en la sociedad es que se deciden tomar cartas en el asunto. Entonces, este es un buen momento para preguntarnos si esa botella de plástico yo la necesito, o yo puedo hacer un ajuste en mis hábitos y llevarme una botella de un agua conocida, limpia, filtrada desde casa, y entronar ese hábito en mi cotidianidad. Bueno, ya lamentablemente el tiempo nos alcanzó, pero tú hablabas, por ejemplo, de esos recipientes que usamos para transportar el agua, los jugos, el café, el té, las bebidas en general. Y creo que pudiésemos hablar en nuestro próximo contacto, en nuestra próxima conversación, porque también es importante cómo debe ser el cuidado y la higiene de esos recipientes que utilizamos para transportar bebidas. No sé si te parece. Totalmente. Es un cambio de hábito, es meter en nuestra ecuación cotidiana el que eso debe ser lavado. Mira, los dispensadores en las neveras, por ejemplo, que hay mucha gente que me pregunta, porque a mí no me gustan, pero bueno, vienen dentro de estos dispositivos, y algunas personas lo consideran como ventajoso. Yo le digo sí, pero a esto tienes que incluirle un hábito muy importante, que es la limpieza recurrente
no solamente de la entrada y la salida, sino también de la parte interna, de los pitillos, de las mangueras, de la tapa, de la rosca, de lo que entra en contacto con nuestra boca. Así que sí, para que nosotros podamos contribuir a que estos nanoplásticos estén menos en el ambiente y que estén en menos contacto con nosotros, necesitamos hackearnos el sistema y darle un cambio de paradigma a la manera en la que estamos haciendo las cosas. ¿Tus coordenadas, María Ángel? 24/7 a través de Instagram, a través de Facebook como @MariangelPaoliniPadrón. Allí vamos a encontrar temas de diversa índole, no solamente de esta que estamos conversando hoy, sino de temas que tienen que ver con cómo generar bienestar en nuestra cotidianidad. Muchísimas gracias, María Ángel, por estar con nosotros. Bueno, yo súper feliz, orgullosa de poder contribuir y de acompañarles una vez más en esta que fue mi casa y a quien le tengo muchísimo cariño. Era María Ángel Paolini, amigos oyentes a quien escuchaban, licenciada en Química, máster en Ciencias de los Alimentos, Growth Hacker y coach organizacional.